Saludos, desarrolladores. Hoy vamos a hablar de uno de los mayores dolores de cabeza que solemos tener en los proyectos de software, el contrato. Cómo firmar un buen contrato que incluya las cláusulas necesarias para no tener problemas con nuestro cliente y que podamos llevar a cabo el proyecto de una forma normal, de una forma estable. Y la verdad que no es nada fácil, es un tema del que se ha hablado mucho, porque los contratos al fin y al cabo se basan en saber cuánto te cuesta a ti el proyecto para después saber cuánto tienes que cobrar a tu cliente. Y no siempre es fácil calcular en el software cuánto nos cuesta. Porque no estamos vendiendo un producto, lo que estamos vendiendo es el trabajo de las personas, y es una cosa muy variable. Una persona no siempre trabaja igual, no siempre da el mismo resultado, es difícil también calcular el resultado que nos va a dar una persona o el trabajo que va a realizar previamente. Hay muchos factores que nos impiden calcular exactamente cuánto nos cuesta el proyecto, y entonces es bastante difícil calcular cuánto tenemos que cobrar. Pero sí que es verdad que hay una serie de pautas que tenemos que tener en cuenta para poder cerrar bien nuestro contrato, pautas a incluir en nuestro contrato y que harán que muchos de estos problemas que salen podamos reducirlos al máximo y quedarnos solo pues con aquellos imprevistos que, oye, como en todo proyecto, pueden surgir y es difícil evitar todos los problemas. Las empresas suelen tomarse muy a la ligera el qué firman en los contratos y luego, cuando vienen los problemas, es cuando nos acordamos. ¿Y por qué? Porque se centran sobre todo en el dinero, en cuánto voy a poder sacar yo con este cliente y no en qué le tengo que ofrecer al cliente, qué es lo que quiere el cliente. Pensamos mucho en qué queremos hacer nosotros y no en lo que nuestro cliente quiere que hagamos. Estas 4 pautas cubren la mayoría de los problemas que solemos tener en un proyecto y es algo de lo que seguro que habéis oído hablar mucho. Así que vamos con ellas. Lo primero es que antes de pasar ningún presupuesto, antes de dar ningún precio, tenemos que saber exactamente a qué nos enfrentamos. Tenemos que saber qué es lo que vamos a desarrollar. Porque, por ejemplo, si os pongo un ejemplo así muy sencillo, si yo os pido que me hagáis un e-commerce o que me deis un presupuesto para un e-commerce, este e-commerce puede variar desde 2.000 euros hasta millones de euros. Si te pido hacer un e-commerce sencillo con un solo producto que tenga un carrito y ya está, pues perfecto, 2.000 euros es un precio razonable. Ahora, si te pido que me hagas un Amazon, que también es otro e-commerce, pues obviamente el precio es infinitamente mayor. ¿Y cómo podemos saber si es un e-commerce pequeño o un Amazon? Pues haciendo un análisis funcional. En un análisis funcional lo que tenemos que incluir son los requisitos, que sería lo que tiene que hacer nuestra aplicación, qué funcionalidades tiene que tener, tanto funcionales, que sería, por ejemplo, qué debe hacer la aplicación, si debe registrar usuarios, si debe registrar productos, si debe mostrar productos, bla bla bla, todo lo que queráis. Y los no funcionales, que serían un poco, pues, cuestiones más técnicas. Si tiene que responder en menos de un segundo, o sea, otros requisitos de, pues obviamente de carácter de seguridad, de rendimiento, etc. Y una vez que tengamos esos requisitos, que ya hayamos hablado con nuestro cliente, tenemos que hacer los casos de uso. Los casos de uso son describir cada una de las funcionalidades. Describes cómo va a ser cada una de las funcionalidades, con todos los casos y demás. Con eso nos vamos a quitar mucho de los posibles errores de interpretación que tengamos a posterior. Si nosotros definimos en qué consiste exactamente una funcionalidad, el día de mañana no vamos a tener el problema de que nuestro cliente diga no, es que mi funcionalidad tenía que incluir todo esto, yo lo que te había pagado es porque incluyese envío de correos, porque incluyese notificaciones, porque incluyese un montón de cosas, y luego tú dices no, es que yo tenía pensado que era una pantalla sencilla y había dado 5 días de presupuesto y luego resulta que me lleva 15. ¿Y eso quién lo paga? ¿Es culpa del cliente? ¿Es culpa mía? Pues yo diría que es culpa tuya realmente, porque el cliente pide y tú tienes que ser el que le ponga el freno. Si no sabes ponerle freno, ¿de quién es la culpa? Pues tuya, que para eso eres el que vende. Entonces, si nosotros escribimos requisitos, casos de uso, riesgos y otra serie de cosas que corresponden a un análisis funcional, lo que estamos haciendo es describir qué entra y qué no entra en la aplicación. Y cuando mañana tengamos un problema, lo que tendremos que hacer será remitirnos a ese documento y decirle a tu cliente esto está incluido y esto no está incluido. Con lo cual, esto no lo tengo que hacer. Parece muy sencillo, es hacer un documento, firmarlo y todos contentos. Pero como no se hace, nos saltamos este paso, luego cuando tenemos problemas, ¿a dónde nos remitimos? ¿A dónde? A nada. A la reunión. Es que tú dijiste en la reunión, es que me parece que te escuché, es que yo pensaba, yo creía. Ya. Como no tenemos nada por escrito, tu palabra contra la mía. Entonces de aquí es de donde vienen la mayoría de los problemas, porque siempre queremos más. Tu cliente siempre va a querer que le des más por el mismo precio, lógicamente. Es una cosa natural. En este vídeo no me quiero alargar mucho en la parte de análisis funcional, ya que podría estar aquí hablando un montón, pero prefiero hacer otro vídeo donde explicar concretamente cómo se hace un análisis funcional, qué debe incluir, qué no debe incluir, requisitos, casos de uso, modelo de datos, un montón de cosas, y explicaroslo paso a paso cómo se haría, daros unos ejemplos y demás, y que así lo podéis ver mejor. Así que si no os lo queréis perder, suscribíos al canal y allí lo tendréis dentro de unos días. La segunda cosa, y esto sí que nadie lo tiene en cuenta, o sea, prácticamente nadie, es el entorno sobre el que vas a trabajar.
No es lo mismo empezar una aplicación desde cero y crear tú todos los servidores, crear tú todos los servicios, crear toda la infraestructura tú y controlar tú toda la infraestructura, que meterte en un proyecto donde la infraestructura ya está creada y tú vas a tener que trabajar sobre ella. Muchas veces toda esa infraestructura que tenemos detrás nos limita bastante. Es decir, yo quiero hacer una petición aquí. No, es que no puedes porque tenemos aquí una política en la que no, te toca hacer otra cosa más allá que... O sea, tenemos un montón de cosas que suelen estar añadidas por el hecho de que una persona decidió que fuera así. Y nosotros teníamos una idea en nuestra cabeza que era muy sencilla y resulta que por la infraestructura que hay debajo no la podemos montar de esa forma y tenemos que hacer mucho más trabajo. Y este trabajo al final el cliente sí que no lo valora para nada. O sea, yo te he pagado por esto, si tienes problemas, soluciónalos tú, como es normal, es que es una cosa lógica, si no lo has tenido en cuenta, pues lo siento. Entonces tened en cuenta qué infraestructura tiene vuestro cliente, con qué vais a trabajar y en función de eso, dedicarle un espacio a los riesgos del proyecto para los posibles problemas que pueda tener esa infraestructura con una partida de presupuesto o con una parte del presupuesto para ello. Para que luego el día de mañana no nos tengamos que tirar de los pelos, vaya. Lo tercero es tener en cuenta para quién estás trabajando. Para quién estás trabajando me refiero al tipo de organización con la que trabajas. No es lo mismo trabajar para una organización pequeña, para un autónomo por ejemplo, que sabes que las decisiones solamente dependen de él y simplemente vas a tener que hablar con una persona y ponerte de acuerdo con una persona, que trabajar para una gran empresa, donde las decisiones tienen que pasar por 25 manos, tienes burocracia, tienen que aprobarla a ciertos jefes, tienes que estar todo el día para arriba y para abajo con papeleo, tienes que echar solicitudes. No es lo mismo que una persona, por ejemplo, te facilite todo el acceso a su infraestructura, que a que tengas que andar solicitando un permiso, diciendo qué vas a hacer, esto no te lo permito hacer a ti, tienes que darme las instrucciones y ya lo ejecuto yo. Esto es muy habitual en las grandes empresas. Cuando llegas allí, tienen su departamento de IT y todo lo que quieras tocar en sus máquinas tienes que hacerlo a través de una persona de IT, tienes que pasarle un documento con un script o con lo que quieras ejecutar y él ya lo ejecuta, pero tú no puedes hacer nada. Entonces, ¿todo eso qué son? Retrasos y más retrasos. Si tenemos que hacer reuniones todas las semanas con 50 personas y poner de acuerdo a 50 personas, no es lo mismo que si tenemos que poner de acuerdo a una sola. Es evidente, pero es que todo eso es tiempo y suele ser mucho tiempo. O sea, no suele ser un tiempo para nada despreciable. Si te tienes que reunir con 20 personas, ya te digo yo que vas a desperdiciar muchísimo tiempo en correos, en reuniones, en llamadas, etc. Entonces, tened en cuenta con quién estáis trabajando y la facilidad o la agilidad que vais a tener para trabajar con él. Y el cuarto punto es tener en cuenta los recursos de los que disponemos en la empresa. Los recursos nuestros, las personas con las que contamos en la empresa para ese proyecto, los conocimientos que tienen, la facilidad que van a tener para adaptarse a ese proyecto. Porque, por ejemplo, es muy habitual que las empresas empiecen a coger contratos a lo loco y luego empezamos a ver, oye, ¿y quién hace este contrato? Es que no hay nadie libre. Bueno, pues contratamos a alguien de por ahí fuera. Si luego no lo encuentras, ¿y qué hacemos? Es que no tenemos gente, es que tal, pues venga, horas extra y más, y esto y lo otro, y más trabajo por aquí. Pues no, obviamente no. Tenemos que ser un poco conscientes de qué personas o qué recursos tenemos y si vamos a poder afrontar el proyecto. Si yo tengo una persona que es muy buena en JavaScript, pero el día de mañana va a estar ocupada al 100% y no me va a poder echar una mano, ¿de qué me sirve tener a esa persona? Me podrá solucionar una duda en concreto, pero no me va a poder hacer el proyecto y hacerme el otro también. O sea, tened en cuenta, balancead siempre y no queréis coger más, o sea, no queréis abarcar mucho más, porque ya lo dice el refrán, el que mucho abarca, poco aprieta. O sea, si abarcas demasiado, al final lo que vas a hacer es entregar mal todos los proyectos. Vas a tener a tu equipo hasta arriba de trabajo porque tienen un montón de proyectos y probablemente incluso hasta alguno diga, me voy de la empresa porque es que esto no me merece la pena. Así que cuidado mucho con vuestro equipo, que al final una empresa no es el trabajo que consiga, es el equipo que tiene detrás. Una empresa sin un equipo no es nada. Y eso es es algo que tenemos clarísimo todos. O sea, el equipo es el que lleva a cabo el proyecto. Tienes que cuidar más a tu equipo que a tus clientes. Tu equipo es tu fuerza en este caso. O sea, es todo lo que aportas. Todo lo que tú tienes se basa en tu equipo. Así que cuídalo mucho. Y a veces es preferible tener que rechazar un cliente, que yo sé que no es algo agradable, sobre todo cuando hablamos de clientes grandes, antes de que tu equipo se vea saturado y acabamos en una situación que no es buena para nadie, ni siquiera para tu cliente. Bien, pues si tenemos en cuenta todos estos puntos y los hacemos bien, de verdad, analizamos bien, seguramente vamos a ahorrarnos muchos de los problemas. Lo que pasa que también, y esto es una realidad, muchos de los clientes no permiten que todo esto se haga. O sea, muchos de los clientes antes del contrato no se preocupan por un funcional, no saben lo que quieren, y sé que al final tenemos que buscar un equilibrio. O sea, tenemos que intentar que nuestros clientes entiendan que todo esto es importante, y eso también requiere un trabajo. O sea, requiere una concienciación, una formación a nuestros clientes
e indicarles un poco cuál es el camino, el por qué hacemos estas cosas. No decirle, yo quiero firmar 20 documentos, y te va a decir el cliente, ya, pero es que a mí me da igual tus documentos. Tienes que hacerle entender, oye, mira, esto es para que nos quede bien claro a todos, o sea, un poco razonar con el cliente y explicarle la importancia de eso. Y nada, espero que estos consejos os hayan sido bastante útiles y veréis como si los ponéis en práctica ayudan mucho, de verdad. Y sobre todo quiero que os quedéis con que hay que hacer las cosas bien. Y sé que hacer las cosas bien no siempre es la forma más cómoda o más fácil de hacerlo, pero a largo plazo es lo que mejores resultados trae. Es muy fácil pillar un montón de clientes al principio, coger todos los contratos del mundo, pero todos esos contratos que tú coges luego hay que ejecutarlos, y hay que ejecutarlos bien, porque si no, si tienes problemas con tu cliente o tienes problemas con tu equipo, al final a largo plazo tu empresa no es sostenible, y de lo que se trata es de que podamos vivir bien, tanto los empleados como los clientes. Y nada, dejadme vuestro like si os ha gustado este vídeo y suscribíos al canal para no perderos los próximos vídeos, que ya os digo que el de análisis funcional es muy importante. Y para poder estar un poco más en contacto podéis seguirme por mis redes sociales o podéis dejarme aquí un comentario y trataré de responderlo y tenerlo en cuenta para los próximos vídeos. ¡Hasta pronto!